Hola, buen día a todos. Hace ya varios meses que no hacía un video. Ya tenía la purguita, la idea de hacer un nuevo video, sobre todo ya no de tanto temas específicos de la vida política. La verdad es que con el presidente López todos los días hay alguna novedad y sería bastante difícil llevarle el paso de tantas ocurrencias. No, ahorita este video que tenía algunos días pensando, ya semanas de hacerlo, es explicar o hablar un poquito sobre un tema que quienes me siguen en redes sociales o me conocen en persona, hablo mucho, que es el tema del liberalismo. Quiero explicar un poquito más desde cómo lo veo yo, cómo lo vivo, qué significa eso. Eh, Casi toda la gente que me conoce o inclusive en redes sociales que ven mis opiniones, lo primero que piensan, y no de ahorita, ya de hace muchos años, es que tú eres de derecha. Es que tú eres de derecha, eres panista o eres prianista, que es la frase que ahora usan los seguidores del presidente López, a todos los que no piensan como él, o que no lo apoyan, o que lo critican, eres fifí o eres del PRIAN, etcétera, ¿no? Antes era más de derecha, tú eres de derecha, como si fuera un insulto. Yo la verdad nunca, o al menos no en los años recientes, me he identificado con la derecha. Y mucha gente ni siquiera sabe lo que es derecha, izquierda o dónde vienen esos conceptos, simplemente lo escucharon por allí y lo siguen replicando. Eh, pero el liberalismo no es de derecha, inclusive hay mucha mala información de lo que es el liberalismo, que algunas personas hablan del libertarismo, que ahorita voy a explicar por qué estos dos conceptos. Eh, Tan es la situación de que la gente no sabe lo que significa que hasta el presidente López él mismo se ha declarado que él es liberal. Este, y obviamente pues, nada que ver. Y ahorita voy a explicar qué es esto, ideología, que muy poca gente la entiende, muchos escuchan la palabra, inclusive hasta neoliberalismo, y no tienen idea de lo que significa. Les preguntas la definición y no la saben. Pero bueno, tradicionalmente, y esto es lo que se ha explicado mucho, sobre todo en la educación pública, a nivel, no sé, secundaria, prepa, profesional, lo que incluso los medios de comunicación, la gente que se considera influencers o que opinan, etcétera. Esto es lo que tradicionalmente, no de ahorita, sino de décadas, se escucha o se ve, que es el diagrama ideológico unidimensional. Por eso, para mucha gente es difícil entender que hay otras ideologías, otras formas de pensar más allá de estas tres. O eres de izquierda, o eres de centro, o eres de derecha. Obviamente, en la narrativa, no nada más de México, yo diría que en muchos países o a nivel mundial prácticamente, se ha construido una narrativa donde ser de izquierda es políticamente correcto, porque estás a favor de los pobres, porque que el gobierno ayude, etcétera. Los de derecha son los ricos, los que explotan, los que odian a los pobres, por decir algo. Y la gente que se califica o autodenomina de centro, o partidos políticos que se autodenominan de centro, es porque quieren quedar bien con todos. No quedar ni mal con unos ni mal con otros, y dicen, no, yo soy de centro, yo soy de centro. Pero esto es una simplificación muy infantil desde mi punto de vista. ¿Por qué infantil? Porque acaso los más de 7.000 millones de personas que vivimos en este planeta, nada más tenemos tres posibilidades, tres opciones de ideología en todos los temas de la vida diaria, en comunidad que tenemos que resolver como humanidad o como población o como pueblo, como ciudad, como estado, país, donde quiera que te encuentres. Solo tres opciones. La realidad es que no es así. Hay más de tres opciones de formas de pensar. Como por ahí se dice, pues cada cabeza es una barbacoa. Entonces, tratar de encajar a todo mundo en solo tres opciones es infantil, es una sobresimplificación, y lo único que busca hacer es dividir a la gente y decir, si no eres, si yo me considero de izquierda
o el gobierno actual es de izquierda y tú lo criticas, es que tú eres de derecha, tú eres allá, no, si no estás conmigo estás en mi contra, o viceversa. Por ejemplo, en el caso de ahora de Donald Trump, que está clasificado como derecha en Estados Unidos, o la extrema derecha, es que si no estás con él, eres comunista, eres socialista, etcétera. Entonces, ¿por qué restringir la cantidad de formas de pensar que hay todos tenemos una forma diferente de pensar, cada individuo, en solo tres opciones? Pero bueno, hay otra opción. Está el diagrama de dos dimensiones de Nolan. Hay mucha literatura y mucha información. Cualquiera que quiera investigar un poquito más sobre Nolan, este filósofo investigador, que usó este diagrama con dos ejes. Todavía dos dimensiones, dos ejes, pues todavía es algo muy limitado, pero ya al menos hay más opciones que simplemente una línea donde estás en un lado, estás en otro. Aquí no, aquí ya es un área, porque ya son dos dimensiones, tenemos un área con dos variables principales, donde la mayoría de los temas públicos en cualquier sociedad se pueden graficar o determinar con algunas preguntas en lo que es libertades económicas y libertades sociopolíticas. ¿Ok? Entonces, este es el diagrama de Nolan. Aquí pueden ver que dependiendo de las ideas u opciones o preferencias de cualquier persona en distintos temas, principalmente en estos dos, económicos o sociales políticos, es más o menos dónde va a estar su ideología. Todavía, insisto, está muy simplificado, pero ya no es unidimensional, ya al menos son dos dimensiones, hay más opciones. Y aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver la izquierda, que es autodenominada progresista, el centro, la derecha, que se autodenomina conservadora, hacia abajo el totalitarismo y hacia arriba el liberalismo. ¿Por qué? Y aquí es donde va de las principales diferencias. En el sentido de que la derecha, y eso es lo que sí es común entre la gente, que buscan libertades económicas, buscan libre mercado, el capitalismo, etcétera, pero en temas sociales, en temas de libertades sociales, puede ser la homosexualidad, matrimonios homosexuales, etcétera, por decir los más polémicos, o el aborto, son muy limitantes en cuestiones sociopolíticas. Por eso se les pone como conservadores o de derecha. La izquierda, en el otro extremo, en esa misma línea, abogan por muchas libertades sociales, pero las libertades económicas no las ven. O sea, ellos hablan, inclusive en Estados Unidos, y aquí viene un poquito la explicación de por qué la palabra también libertarismo. En Estados Unidos, el Partido Demócrata, que realmente viene siendo una socialdemocracia más de izquierda, ellos se autodenominan como liberales, y los propios conservadores, que son los republicanos, les llaman liberales a la gente de los demócratas, que realmente no son liberales. Liberales o libertarios están acá arriba, pero esa es parte de la confusión en la definición de conceptos que existen no nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces la gente de izquierda, según ellos, busca libertades sociales, pero libertades económicas, allí no. O sea, una persona puede ser libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, así dice la izquierda, pero no es libre de hacer con su bolsillo, con su dinero, lo que quiera. Ahí sí el Estado tiene que entrar a proteger al individuo de que no compre, de que no gaste, de que no invierta, de que tenga opciones restringidas en lo que es la libertad económica. Pobrecito, él no sabe de cuestiones económicas, pero de cuestiones sociales sí hay que darle toda la libertad. Y la otra cara de la moneda son los conservadores de derecha. Toda la libertad económica al individuo, que pueda trabajar, invertir y poner negocios, etcétera, pero pobrecito, no tiene la capacidad de tomar decisiones en cuanto a su vida privada o en cuanto a su moral particular. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo para unos temas sí eres liberal, pero para otros temas no, y viceversa. Y tenemos a los totalitarios,
que esos pues es donde el Estado, los burócratas controlan toda la vida de los ciudadanos. No hay libertades económicas, las libertades sociales también están muy restringidas, etcétera. Aquí podemos hablar, hay pocos ejemplos en el mundo, pero podemos hablar de Cuba o podemos hablar de Corea, que caen más en este rubro, donde no hay prácticamente libertades de ningún tipo. Y obviamente pues está la gente que se considera de centro, donde dice, bueno, yo sí creo un poquito en la libertad económica, pero el Estado sí debe involucrarse, también quiero un poquito de libertad social, pero también que haya límites. Entonces, allí están. Hablando de México, de los partidos políticos en México y por qué también eso ha influido mucho en que la gente piense en una sola línea, aquí me tomé un poquito de libertades. La realidad es que los partidos han ido cambiando, cambian. Al final de cuentas, lo que ellos buscan es el poder, lo que ellos buscan es seguir viviendo el erario. Una cosa es lo que tienen escritos sus estatutos, y uno puede leer los estatutos de todos los partidos y se escucha muy bonito. Todos quieren lo mejor para los ciudadanos, el país, el progreso, crecimiento, bla, 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 acabar con la pobreza. Todos los que están allí, todos tienen cosas muy parecidas en sus estatutos. Entonces hay gente que en el pasado me decía, es que yo soy del PRI, o yo soy del PRD, o de Morena, o del PAN, o del que ustedes digan, porque sus estatutos dice que esto y que lo otro. Todos dicen lo mismo, pónganse a leerlos y todos buscan en general lo mismo. Al final de cuentas son políticos profesionales que buscan el poder para llegar allí y tener un modo de vida para ellos y sus familias, sus amigos y conocidos. Esa es la realidad de los partidos en México, pero bueno, eso es otro tema. Tradicionalmente sí hay, o podemos decir que tienen ciertas diferencias ideológicas, y lo podemos ver en la manera como votan ciertas leyes o las propuestas o iniciativas de ley que suben a las dos cámaras en el Congreso, pero podemos decir a grandes rasgos que sí, el PAN es un partido de centro derecha. ¿Por qué? Porque la realidad es que si vemos los 6 o 12 años que estuvieron en el poder en el gobierno federal en México, así como las iniciativas de ley, sobre todo en los últimos años que han metido sus legisladores en ambas cámaras y como han votado, la realidad es que no son o no abogan al 80 o 90% de libertades económicas. Han votado a favor y han propuesto leyes que restringen mucho la libertad económica. Quizá no como otros partidos, pero sí, yo por eso los pongo aquí en un nivel entre 50 y 70% en libertad económica. Y en libertades personales, obviamente son conservadores, están en contra del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, por decir los temas más polémicos. Hay muchos otros conservadores, etcétera. Entonces, están en este nivel como centro-derecha. Ha habido momentos en que se mueven más al centro, ha habido momentos en que se mueven más para acá, pero más o menos ahí están a grandes rasgos de ideología. El PRI, que aquí es donde muchos, ahora gente que está con el presidente López, les causa comezón cuando se le dice, pero es la realidad. El PRI normalmente, sobre todo hasta los años 70, era un partido totalmente de izquierda o de centro izquierda, tirándole aquí a este punto. Momento que la crisis de los años 80 se movieron hacia, con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que es el periodo neoliberal, que nadie sabe lo que realmente significa. Lo que sucedió es que el PRI se movió más al centro, o sea, hubo más libertad económica. Empresas que estaban controladas por el Estado se vendieron, se privatizaron, eso es más libertad económica, pero no es como otros países. Si ustedes se meten al índice de libertad económica en México, estamos en la posición 66, por el amor de Dios, ¿no? Quítense eso de que México tiene una economía de mercado, libre mercado. No es cierto. México tiene una economía mixta, altamente intervenida por el gobierno, por el Estado. No tenemos nada, no nos acercamos en nada a los países nórdicos o países como Suiza, o como Irlanda, como Hong Kong, que están en las primeras 10, 15 posiciones del índice de libertad económica. Así que por favor dejen de estar diciendo tonterías. Quienes dicen que México tiene una economía de mercado, no es cierto. Con el PRI, en los 90 medio se movió para acá tantito,
pero no fue la realidad de que México se abriera totalmente al libre mercado. Eso es falso. El Estado sigue controlando muchas cosas. Basta leer la Constitución para ver que es una Constitución socialista, así que ni le busquemos por ahí. El PRD, a raíz de que el PRI se corrió hacia el centro, en los años 90, que fue cuando nació el PRD, a partir de 1988, PRD desde su nacimiento y todos los años 90 y lo que va de este siglo, siempre se mantuvo en una postura bastante izquierdista, progresista, por decirlo de alguna, como ellos se autodenominan, donde sí buscan libertades sociales muy altas, 70-80%, pero definitivamente sus propuestas económicas es de controlar precios, cerrar fronteras, no permitir mucho la libertad económica, etcétera. Entonces, todavía mantener en el Estado empresas, por eso lo pongo aquí. Puse al PT, que aunque siempre ha sido un partido con muy poquitos votos y siempre ha sido un apéndice en su momento del PRD, un partido creado por Salinas de Gortari en los años 90. Pero si ustedes leen sus propuestas y leen sus estatutos, sus comentarios, sus opiniones sobre los camaradas de Corea o de Cuba, se darán cuenta que sí, sus líderes y sobre todo la gente más influyente en ese partido es totalmente cerrado en lo económico, buscan el control, podemos decir que comunista en ese sentido. Sus libertades o sus propuestas de libertades personales no son tan cerradas, pero no son tan abiertas como las del PRD. Al menos se han mantenido bajo perfil en ese aspecto, pero en lo económico son totalmente cerrados. Y ahora el nuevo partido, Morena, el partido del presidente López, que lo puse aquí, pero es algo difícil poder definir bien su ideología a ciencia cierta. ¿Por qué? Para empezar, Morena está conformado por gente que estuvo militando en el PRD, en el PRI, gente del PT, hasta panistas hay de Morena. O sea, realmente si uno analiza la ideología de los individuos que lo conforman, pues no sabes. El propio López Obrador, él nació y bebió el PRI de los 70s, 80s, luego en el PRD más de 20 años, ahora Morena, pero vamos a decir que revisando las propuestas de ley que han aprobado y todo, revisando lo que han hecho, revisando los discursos de López Obrador, las mañaneras, los temas que ahorita vemos como lo del aeropuerto, temas como mantener el control de Pemex, lo que están haciendo, etcétera. Morena, inclusive temas polémicos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, podemos ver que Morena es muy conservador en lo económico, quizá no tanto como el PT yo lo considero un poco más radical, pero muy aquí en el 20-30%. En lo social no es tan liberal como el PRD. El propio López Obrador en esos temas polémicos ni siquiera opina y que él es dueño de su silencio, no sé cuánto. Por eso lo pongo aquí. Pero la realidad es que han sido camaleónicos en ese aspecto, pero sí están en una área más cerrada. Inclusive ahorita con lo que están controlando buscando cancelar instituciones que antes eran independientes y todo eso, pues ahí lo tenemos, ¿no? En una posición muy cerrada y que para mi gusto esa es la posición de Morena. Cuando López Obrador ha dicho que él es liberal o libertario, nada que ver. Si él fuera liberal como Benito Juárez y podemos simplemente la Constitución de 1857, las propuestas o ideas de Benito Juárez en cuestiones económicas, Benito Juárez estaba por acá. Benito Juárez sí era un liberal en su tiempo, libre mercado, el comercio, etcétera, lo podemos poner por este sentido, inclusive en las libertades personales también. Benito Juárez estaba más y todos los liberales de su grupo, por eso tuvieron muchos problemas con los conservadores, pero Benito Juárez era más de sus ideas de esta zona. López Obrador está en esta zona. O sea, cuando él dice que él es liberal, habría que preguntarle su definición de liberal, pero no es liberal ni en lo económico y es bastante conservador en lo social, al menos más que mucha gente de izquierda tradicional como que siguen en el PRD.
Entonces, ¿qué es lo que busca el liberalismo? Libertarismo. Y aquí voy a hablar un poquito por qué liberalismo y libertarismo. En casi todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, liberalismo se entiende como en esta gráfica. Eh, Excepto en Estados Unidos. Como lo dije hace rato, en Estados Unidos los demócratas se autodenominan liberales y los propios republicanos les dicen liberales a los demócratas. Entonces, la gente que tiene ideas que no son ni republicanas ni son demócratas, que son liberales, tanto en lo económico como en lo social, usan mucho la palabra libertarismo, libertarios, libertarian, para diferenciarse de los demócratas porque la palabra liberal ya la tienen ellos usada. Pero en el resto del mundo, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, si tú usas la palabra liberal, liberalismo, sí se entiende más que buscas libertades económicas y sociales. Podemos reducir a tres conceptos clave o tres pilares la ideología de un liberal, de un libertario. Obviamente cada persona tiene sus propias variantes en cada tema, pero en rasgos generales es vida, libertad y propiedad. Obviamente los liberales valoramos mucho la vida, el individuo. A partir de la vida sigue la libertad en todos los sentidos, social y económica, y propiedad. Porque una persona que no tiene bienes que él mismo se haya comprado, conseguido, construido, fabricado, no es una persona totalmente libre. Y eso es importantísimo para el liberalismo, que son los tres pilares. A grandes rasgos, un liberal busca más libertades económicas para poder emprender, más libertades sociales, que él haga con su vida lo que quiera, siempre y cuando no afecte a otros. Esa es la responsabilidad. Mucha gente cuando escucha la palabra liberalismo, sobre todo los conservadores de derecha, se persignan y dicen, eso es gente que no tiene, que está buscando simplemente hacer lo que quiera y dañar a otros. No, liberalismo va de la mano de responsabilidad individual. Entonces, mientras tú no le hagas daño a nadie más, tú puedes hacer de tu vida lo que se te pegue un cacahuate. Nadie más ni se puede meter en tu vida, pero obviamente tú no te puedes meter en la vida de los demás. Eso es liberalismo, a grandes rasgos. No es libertinaje, por favor, no confundan liberalismo con libertinaje conservadores. Liberalismo es lo que hagas de tu vida lo que tú quieras, pero obviamente si la riegas va a haber responsabilidades, va a haber consecuencias y no vas a andar buscando que alguien más te ayude en los errores que tú tuviste. Obviamente un libre mercado sin proteccionismos, ni locales ni internacionales, no nada más libre mercado local, libre mercado mundial, la globalización. O sea, si alguien en otro país puede fabricar un alimento, producir un alimento, un producto, un servicio más económico que alguien aquí cerca, pues yo tendré la libertad de yo comprar donde yo quiera, yo individuo decidir dónde comprar, sin que un burócrata, un político sepa más que yo en mis decisiones económicas individuales. Eso es verdadero libre mercado. Lo que tenemos ahorita no es libre mercado, está sumamente intervenido por el gobierno. El individuo es la minoría más vulnerable. Siempre se habla de protecciones a las minorías, la izquierda sobre todo, progresista, pero al final de cuentas, la minoría más pequeña, la más vulnerable es el individuo. Y ahí es donde debe haber igualdad en las leyes, no hacer diferencias por una minoría, ni por raza, ni por creencias, ni por religión, ni por preferencias sexuales o lo que ustedes quieran y manden, no hacer diferencias en nada más que cada individuo es único y es el que debe proteger las leyes. Eso es liberalismo. Obviamente vamos con reducir el gasto excesivo de los gobiernos, porque los gobiernos no producen, los gobiernos quitan recursos a la sociedad. Entonces, entre más cosas pidamos a los gobiernos, más dinero nos van a quitar. Por eso hay que buscar reducir al gobierno, terminar con el paternalismo. Individuos, ciudadanos dependientes de gobiernos y políticos no sirven. Simplemente no resuelven la pobreza, no le dan al individuo la capacidad de desarrollarse a sí mismo. Y obviamente pues eso es un gobierno mínimo, que eso es minarquismo. La otra ocasión platicando con alguien, un amigo,
tratando de explicar lo que es el liberalismo, decía, eso es una falacia, eso no existe, o sea, no va a existir una sociedad sin gobierno. Digo, ¿quién habla de eso? Nadie ha hablado que el liberalismo sea anarquismo o anarcocapitalismo, donde no haya un gobierno. Sí hay gente que piensa así. Yo en lo personal me considero minarquista, donde sí se requiere un gobierno, pero es un gobierno mínimo y hacia allá tenemos que ir trabajando. Obviamente, entre más pequeño el gobierno, más responsabilidad individual, falta mucha educación y cultura con los individuos, pero hay que trabajar en ello. Va a tomar quizá generaciones, pero hay que trabajar en ello. Si continuamos fortaleciendo el paternalismo, nunca vamos a tener ciudadanos adultos. Eso es gobierno mínimo y eso es minarquismo. Y por eso se buscan ciudadanos liberados que ya no pidan más cosas a los gobiernos. Entre más cosas le pidan a los gobiernos y que ahora el gobierno haga esto, saque una ley, lo restrinjan o controlen, todo eso hace más burocracia, más impuestos, le cargamos más responsabilidad a gente que ya sabemos que no pueden, no tienen la capacidad y no lo van a lograr. Entonces, lo que tenemos que exigir es que ya no nos quiten, que nos permitan ser ciudadanos adultos, obviamente movernos hacia allá, pero cada vez más políticos quieren y más gente cree que el gobierno tiene que ser más grande y meterse en más cosas y más temas y más controles. No va a funcionar, no ha funcionado, y no hay razón para que funcione en el futuro. ¿Y tú seguirás defendiendo políticos y burócratas o ya les vas a exigir resultados como los empleados nuestros que son ciudadanos liberados?